Alexa Martín, vos sos politólogo, experto en comunicación política y tu consultora está asociada a Llorenti y Cuenca. Y se me ocurre que ya que estás en Argentina ahora, plantearte un caso hipotético, ¿no? Tenemos una presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, todo el mundo la conoce, que durante su primer mandato y los primeros 2 años de su segundo mandato, o sea, durante 6 años, tenía una estrategia de comunicación que eran todos los días discursos, en actos, ¿no? Es una estrategia extraña porque en el mundo, me imagino que, no sé, el presidente de España, Rajoy, o supongo que el de México, que es donde vivís, Enrique Peña Nieto, no están todos los días haciendo discursos en actos. Pero le funcionó, de alguna forma, más o menos bien. Y de golpe, desde las últimas elecciones de octubre, que tuvo su percance de salud, hasta ahora, que está recuperada desde el punto de vista de la salud, desapareció. Y vino un silencio total y sepulcral, y en su lugar puso al frente de la comunicación del gobierno a un jefe de gabinete nuevo y a un ministro de Economía joven, según muchos, bueno, muy inexperto y muy desacertado, pero en fin, joven y carilindo al fin, para comunicar. ¿Qué le recomendarías? ¿Es un cambio demasiado abrupto? ¿Es acertado? Bueno, en primer lugar, Diego, muchas gracias por la invitación. Estamos contentísimos porque la gente que nos sigue en México, que son muchos también, no solamente aquí en Argentina, sin duda van a estar contentos de que estemos allí y va a aumentar seguro el rating del programa. Mira, la comunicación política no hay reglas, no hay grandes fórmulas mágicas. Hay un análisis de la situación, de la opinión pública y del entorno, y en base a eso se toman decisiones. Modelos y timings hay infinitos. Has hablado del caso de Rajoy, que lleva un perfil absolutamente bajo, ¿no? De no hacer mucha comunicación presidencial y utiliza a otros voceros alternativos como pueden ser los ministros para cada tema o como pueden ser la vicepresidenta. En fin. Tenemos otros ejemplos, como se acabas de describir, el caso de Cristina, primera etapa de una comunicación de un perfil muy alto, con mucha presencia, y que después cambia abruptamente la estrategia de comunicación en base a... Esa es la pregunta. ¿En base a qué ha cambiado y por qué ha cambiado la estrategia? Te agrego un par de datos para analizarlo, ¿no? Las cosas no van bien. Se está produciendo un ajuste que era inevitable y hay muchas malas noticias. Y desde el entorno de la presidenta lo que dicen es: este jefe de gabinete, este ministro de Economía, son los que deben dar las malas noticias, y cuando se haya superado la crisis, volverá quizá a hablar Cristina. Claro. Lo que básicamente, supongo, digo, sin conocer realmente, es un modelo teórico, es un estudio de caso puramente académico. Supongo que habrán decidido en un momento las encuestas de opinión, les habrán dicho los grupos de enfoque que de continuar con una presencia fuerte en medios de comunicación y en comunicación asociado a un entorno negativo y malas noticias, su imagen pública quedaría mermada. Entonces habrán parado, habrán puesto unos voceros para que hagan un poco de parapeto. Digo, siempre pues puedes cambiar de peón, te puedes cambiar de alfil, y supongo que cuando la situación cambie, volverá a tener un papel importante. El tema no es cuando la situación cambie, si volverá a tener un papel importante o no. Ese no es el debate. El debate es qué narrativa pondrá cuando Cristina vuelva a aparecer al primer plano. Qué buena pregunta, claro. Porque mucha gente va a decir, bueno, pero en la crisis vos no estuviste ahí. Bueno, siempre puede... bueno, ante eso la respuesta es básica. Es decir, preferí resolver la crisis a estar en televisión. Es un puente perfecto. No, pero yo creo que, como cualquier político, la voluntad de la presidenta será permanecer en el poder, digo, de una manera directa o de una manera indirecta. Cristina puede ser muchas cosas, pero desde luego es una persona muy inteligente. Me queda claro que estará analizando bien ella y sus equipos
qué narrativa va a proponer cuando vuelva a aparecer en primera escena a los argentinos, qué resultados va a dar y, sobre todo, quién es la persona en la que ella cree que debe continuar con su legado. A mí se me ocurre una comparación, sí, nada que ver, por supuesto, ¿no?, de la historia con Churchill, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, que su discurso fue: a los ingleses lo único que les puedo ofrecer es sweat, blood and tears, ¿no?, sudor, sangre y lágrimas. Y claro, por ahí un experto en comunicación dice, bueno, si vas a bajonear, como decimos nosotros los argentinos, tanto a la gente, mejor callate. Y sin embargo, Churchill, además de que por supuesto finalmente ganó la guerra, pasó a la historia como un gran estadista, pero no ganó las elecciones. Efectivamente. No ganó las elecciones. ¿Qué se le puede recomendar a un líder? ¿El estilo Churchill o el estilo Cristina? Cuando las cosas no van mal, me guardo. Realmente deberíamos tener los datos reales de las encuestas y ver cuál es el estado de la situación. Es decir, porque no olvides una cosa, es posible que a lo mejor se haya retirado, aparte de por volver a aparecer y por presentar una narrativa nuevamente heroica y triunfadora y apasionante, porque sería la opción menos mala. Es que a lo mejor si seguía ahí, no duraría los 2 años que le quedan de mandato. Claro, es quizá simplemente no parar la pérdida. No siempre es el caso estudio el mejor escenario, sino el escenario menos malo. Menos malo, claro. Pero Cristina siempre ha tenido una comunicación muy buena, ¿eh? Digo, nunca trabajé en Argentina, pero sí he seguido las campañas en Argentina y sí tiene una comunicación normalmente bastante de alta calidad. En México gobernó durante 2 periodos el PAN, el Partido de Acción Nacional, digamos, de centro-derecha, de alguna forma, y finalmente perdió, y lo que, bueno, los que no vivimos en México, para nosotros nos sorprendió que habíamos creído que el famoso PRI, después de 70 años en el poder, recordemos, el PRI es un partido que estuvo más tiempo en el poder que la Unión Soviética, volvió. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué errores cometió el PAN para que finalmente el PRI, que se lo creía desaparecido, volviera? Es un caso interesantísimo porque yo trabajé contra el PRI, o sea, contra el presidente Peña Nieto en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Que ese era el candidato de izquierda. Exactamente, que empezó el tercero y acabó segundo y muy cerca uno del otro. Y ahora estoy trabajando con el PAN, quiero decirte. ¿Se puede hacer esa pirueta? Ahora te cuento la respuesta a la pregunta, pero te cuento el caso primero, que es más interesante, y vamos con la pirueta, que no es tan pirueta, es ofrecer servicios profesionales en momentos distintos a clientes distintos. Pero el tema de Enrique Peña Nieto es un tema de estudio de libro, de caso perfecto, de cómo claramente un líder y un grupo de poder seleccionan a un líder desde 14 años atrás, desde su gobierno en el Estado de México, hacen una comunicación de manual muy bien hecha, conteniendo los posts. ¿El caso de Manuel López Obrador o el de Peña Nieto? El de Peña Nieto. A Peña Nieto, 14 años antes, lo selecciona su grupo de poder al interior del PRI. Claro, porque él era el gobernador del Estado de México. Exactamente. O sea, que es la ciudad de Toluca, ¿no es cierto? Sí, es un estado que está al lado de México. Al lado de la Ciudad de México, en el que viven 15 millones de personas. Claro. Y tiene el presupuesto más grande de toda la República Mexicana. Mira. A partir de ahí hacen un piloto de comunicación. Hacen una comunicación basada en hechos cumplidos y en promesas electorales cumplidas, y posicionan a Enrique Peña Nieto como un nuevo líder tolerante, democrático y profundamente eficaz. Claro, el tema de tolerante y democrático supongo que estaría relacionado con que el PRI como partido tenía una impronta bastante poco democrática y de poca tolerancia. 70 años en el poder. Fraude electoral, ¿no? Claro, todo el mundo conoce, ¿no?, la situación que pasó en México durante 70 años. A partir de ahí, ese estilo de comunicación lo posiciona a nivel nacional. Es un ejemplo claro de la videopolítica. Cuando llega al periodo preelectoral, no cabe duda de que es el único que puede, por medición de encuestas, por reconocimiento público, por reconocimiento con los actores políticos y económicos y mediáticos, no cabe duda que el candidato es Peña Nieto.
El PAN, que no lo hizo mal en comunicación durante los últimos 6 años del presidente Calderón. Digo, podemos estar de acuerdo con la política de seguridad del presidente Calderón o no, pero desde el punto de vista de la comunicación, fue una comunicación también muy brillante. El PAN es un partido muy organizado y con muy buena comunicación y con muy buenos cuadros de comunicación. Muy buenas. El PAN llega a la contienda, digo, lo vio desde fuera, yo estaba el tercero, llega a la contienda con una candidata que tenía cierto potencial. Mujer, estábamos en la tendencia de mujeres presidentas en América Bastante Latina, bonita. agraciada físicamente, trayectoria empresarial, trayectoria en el mundo de administración pública, secretaria de Educación, secretaria de Desarrollo Social, digamos, un perfil bueno. Y es un ejemplo claro de cómo un potencial de campaña que tenían bastante potencial de crecimiento, pierde totalmente el rumbo durante la campaña electoral. O sea, yo tengo algunos memorandos internos de la campaña, de cuando yo trabajaba en el otro proyecto, en el que yo decía, esta mujer tiene posibilidades reales de ganar la presidencia de Peña Nieto. Porque representaba un cambio sobre el cambio con respecto al presidente Calderón y sin regresar al pasado. Una deficiente campaña, francamente deficiente campaña, tanto en la comunicación, en la creación del mensaje, que nunca se supo qué mensaje estaba intentando comunicar, y en la gestión propiamente de la campaña, hacen que ella, primero, carezca en mitad de la campaña de ninguna posibilidad de ganar la contienda, y además pase a un tercer lugar. Vimos desde López Obrador vimos la ventana de oportunidad de por dónde podíamos ir, y hacen que López Obrador, que empieza con 13 puntos de intención de voto, acabe en 30. Digo, no gané la presidencia de México, pero yo digo que casi ganamos. En realidad, hay que recordar, las últimas elecciones en México fue prácticamente un triple empate, donde hubo uno que sacó más votos nada más, ¿no? Bueno, fue al final de la contienda se cierra en dos. Se cierra entre López Obrador y Andrés Manuel. De hecho, hay 3 puntos de intención, o sea, 3 puntos reales de diferencia de voto entre un candidato y otro. Entre Peña Nieto y López Obrador. Sí, casi ganamos. Y esta mujer... Se va a la tercera fuerza Mota, política desde el gobierno, se llama Josefina Vázquez Mota. Bueno, se llama Josefina Vázquez Mota. Y salió tercera. O sea, tercera, un caso bastante raro de un partido gobernante cuyo candidato no pierde, sino que sale tercero, ¿no? Y se desploma como 10 puntos. Que capitalizamos el PRD y la alianza con los otros partidos de izquierdas, con Andrés Manuel, para casi ganar la elección. Fue preciosa. Es una demostración también de que tener campañas desde el poder no necesariamente te garantiza ganar. Hombre, ayuda. Tienes los medios, los tienes recursos, presencia, ¿no? Tienes el control de los tiempos. El poder te da una fuerza sobre la oposición. Pero ahí está el caso. Una mala gestión, una mala comunicación, un mensaje no definido, la campaña sin objetivo, sin rumbo, pues hace que te vayas a tercera fuerza política. Y en la comunicación de su gobierno, ahora Peña Nieto, que ya tiene un año más o menos al frente del poder, ¿cómo está trabajándolo? Bueno, ha sido un año para Peña Nieto de muchas reformas estructurales en el país. Tenemos una reforma fiscal, una reforma educativa, una reforma energética y una reforma política. 4 reformas estructurales en un país, en el primer año de gobierno, han erosionado la imagen del presidente hasta dejarlo en unas cuotas de popularidad muy bajas. Pero claro, es que tiene 5 años para remontar las cuotas de popularidad y ya hizo las reformas que tenía que hacer. Claro. Quiero decir... no nos olvidemos que son periodos de 6 años, o sea que tiene tiempo. Tienes todo el tiempo. Digo, vamos a hacer todo lo que sea incómodo, que vaya en nuestro planteamiento, en nuestro programa ideológico o en lo que detectemos que es la necesidad del país el primer año. Ya hemos pisado, no sé si aquí se dice así, ya hemos pisado todos los callos que teníamos que pisar, y a partir de ahora tenemos 5 años para volver a enamorar al electorado y para que estas reformas den el fruto necesario para decir, ven, teníamos razón, lo hicimos por el bien del país. Es como diría Maquiavelo, ¿no? Todas las malas noticias, todo el mal de golpe, para después ir dando las buenas noticias y las buenas medidas.